Buenos días, bienvenidos a este Palacio de Lorenzana, la sede de la Real Academia de las Letras y las Artes, una casa para todos ustedes, personas que están muy comprometidas también con el mundo de la cultura, y estamos encantados de tener hoy esta sesión en este lugar. Por ello también le damos las gracias a don Basilio Rodríguez Cañada, que es el presidente de la editorial Sial Pigmalión, y que además diríamos que también esta es su casa, no solamente por su relación con el mundo cultural, sino porque hace muy pocos días ha sido nombrado correspondiente de esta academia. Le damos la enhorabuena públicamente y estamos, como he dicho antes, encantados de que siga proponiendo actividades que podemos hacer conjuntamente e insisto, además ya siendo uno de nuestros académicos. Hoy la sesión va a estar dedicada a las conferencias de dos importantes ponentes. En primer lugar, va a hablarnos don Rija Mami, catedrático de la Universidad de la Manuba de Túnez, una universidad en la que también tuve ocasión de estar, de visitar, de hacer una ponencia, y que me pareció un lugar maravilloso, no solo por la propia arquitectura y por el espacio rodeado de jardines, sino, claro, por la solvencia, la categoría de sus enseñantes y de sus alumnos. Él además es presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes y escritor. Y en segundo lugar vamos a tener la conferencia de doña María Antonia García de León, que es profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y además es escritora y poeta. No voy a presentarlos porque solamente, como he dicho, estoy presidiendo esta mesa para acompañarles y para darles esta acogida, pero será don Basilio Rodríguez Cañada quien lo haga. Por tanto, voy a pasarle la palabra a él y que tengan todos una buena mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Es un placer realmente para mí el poder estar aquí en calidad de académico correspondiente, puesto que si desde hace ya un tiempo teníamos un vínculo efectivo, real, con esta institución y habíamos tenido el placer de poder proponer y realizar diversas actividades, ahora esto para mí supone el compromiso de vincularme aún más y, por supuesto, comprometerme también a cumplir los fines y objetivos de esta casa, lo que es un orgullo, una gran satisfacción y una responsabilidad. Esperamos que podamos, a lo largo de los próximos años, establecer ese vínculo de manera continuada y, sobre todo, espero poder abrir las puertas del mundo africano y americano con una serie de invitados que nos posibilite también como Academia de Extremadura, como Real Academia de Extremadura, el poder proyectar la labor que se realiza a estos dos continentes. Para mí también es una auténtica satisfacción poder presentar al profesor Rida Mami, puesto que con él desde hace ya bastantes años venimos desarrollando una intensa actividad cultural que ha permitido acercar a nuestros respectivos pueblos con una serie de actividades muy diversas. Los congresos de hispanismo, los encuentros de intelectuales y escritores tunecinos y españoles y diversos seminarios, presentaciones de libros, traducciones, etcétera, que han ido viendo la luz a lo largo de más de 2 décadas. Y eso coincide también con el inicio de actividades de nuestro grupo editorial, Sial Pigmalión, que bueno, pues en los últimos 2 años
ha acercado, ha estrechado vínculos también con la academia, publicando un par de obras, una de las cuales está a punto de aparecer, que nos llenan pues también de satisfacción y orgullo, y estamos preparando otra serie de publicaciones en colaboración con diversos académicos, puesto que son obras que, como decía antes, necesitan ser proyectadas allende nuestras fronteras, y desde luego pues vamos a dedicar todo el tiempo y empeño a esta labor. Y con el profesor Rida Mami, pues además tenemos un vínculo de afecto y amistad que hace que todo lo demás, aunque sea importante, pues casi quede en un segundo plano, porque de una manera coloquial le suelo presentar como mi hermano árabe, una persona que, bueno, pues me ha permitido conocer la idiosincrasia, la esencia del alma tunecina especialmente y árabe en general. Y tiene un currículum tan extenso que vamos a ser sincréticos, porque lo importante será escucharle, además con un tema que, bueno, pues como decía antes, nos ha ido permitiendo el volcar obras de autores tunecinos al español y de diversos autores españoles al árabe. Por eso, pues, el hablar de traducción, en la que el profesor Rida Mami es un auténtico especialista, nos va a permitir también abrir nuevas puertas y ver las necesidades y perspectivas de esa labor, tanto en el ámbito docente como en el ámbito cultural y editorial. El profesor Rida Mami nació en Susa, Túnez, y es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de la Manuba, también en Túnez, y especialista en literatura aljamiado morisca, siendo autor de una larga serie de artículos e investigaciones que han tenido un reconocimiento entre los especialistas de esta materia. Podemos destacar sus libros, el manuscrito morisco 9653 de la Biblioteca Nacional de Madrid, edición estudio lingüístico y glosario, El poeta morisco, de Rojas Zorrilla, el autor secreto de una comedia sobre Mahoma, que tuvimos el placer de publicar en el año 2010 dentro del grupo editorial Sial Pigmalión. Y los poemarios Lunas de Primavera, poemarios bilingües, todos ellos, Lunas de Otoño, Mis Lunas, y es traductor al castellano de un libro muy significativo, La poesía esencial de Abul Qasim Shebi, un autor referencial, un romántico tardío, pero que pues ha sabido calar en el alma del pueblo tunecino y por extensión del mundo árabe. Sus versos fueron coreados y sirvieron de estandarte en la denominada Revolución Árabe o Revolución de los Jazmines o Primavera Árabe. El tener esa actualidad y sobre todo pues ese calado y predicamento entre los autores más jóvenes le han hecho convertirse en el autor tunecino nacional más importante, y que, como digo, su influencia ha sido también irradiada al resto de países árabes. Asimismo, es autor de otra traducción muy significativa, que es esta voluminosa antología de poesía tunecina contemporánea. Estas obras, que han sido publicadas tanto en España como en Hispanoamérica, han podido demostrar la vigencia, la importancia de la poesía árabe en general, pero específicamente de la poesía tunecina, que por falta de traducciones era bastante desconocida en todo el contexto occidental. Y sobre todo lo importante es que ha podido llegar a América, donde muchos de estos autores han podido empezar a ser estudiados gracias a la labor de traducción del profesor Rida Mami. Asimismo, es miembro de diversas instituciones académicas y de investigación, como por ejemplo la Asociación Internacional de Hispanistas. Tuvimos el placer de organizar también
hace algo más de una década, el primer y segundo congreso de hispanismo africano, el primero, y árabe, el segundo. Y ahí el profesor Yamami pues, no solo demostró la eficacia de su trabajo, sino que nos mostró a un equipo que estaba configurando entonces y que actualmente se ha convertido en esa generación de relevo de lo que podríamos denominar la segunda generación de hispanistas árabes que están a punto de recoger el testigo y seguir proyectando, seguir difundiendo la labor del profesor Rida y de sus colegas. Fruto de este trabajo del hispanismo tunecino fue la creación de la Asociación de Hispanistas Tunecinos y también el presidente y fundador de la Asociación Tunecina de Estudios Semióticos. Está incluido en la Biblioteca Virtual Cervantes y ha sido galardonado con diversos premios, entre los que podemos entresacar el Premio Internacional de Poesía Gustavo Adolfo Bécquer, que obtuvo en el año 2013, el Premio Escriduendo de la Feria Internacional del Libro de Madrid en el 15 y el Premio Internacional de Literatura en Aramí en el año 2018. Acaba de aparecer este precioso volumen, El Bate y la Luna, que recoge prácticamente toda su producción poética de más de 3 décadas, desde 1990 a 2022. Y hoy va a ofrecernos una conferencia, como ha dicho la directora, titulada La traducción como elemento de interculturalidad. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues me gustaría dirigirme a doña María del Mar por permitirme estar aquí con ustedes, porque como lo saben, es un honor para mí y para mi universidad estar en este lugar tan emblemático y tan significativo para nosotros. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, querido Basilio. Enhorabuena por ingresar en la academia como miembro corresponsal desde Madrid, pues con lo cual me alegra muchísimo. Pues hoy me gustaría hablar de un tema, realmente es un tema muy viejo, antiguo, pero no deja de ser cada vez más renovado, se renueva y siempre está de moda, es decir, contestar a un interrogante si realmente podemos traducir o no podemos traducir. Y si tenemos que traducir, ¿qué tipo de obstáculos encuentra el traductor a la hora de traducir? Traducir, me refiero a la poesía, por ejemplo. ¿Merece la pena traducir un poema? Este poema, al ser traducido, y llegará a la otra orilla como poema o como otra cosa. ¿No será mejor no traducir poesía, porque realmente hay detalles y hay cosas que se pierden en este transcurso, en este proceso de trasladar un fondo poético o lo que llamo yo el alma del poema? No es arriesgado traducir. Pues mi opinión es, yo soy poeta y traductor, igual exagero un poco al decir que muchas veces merece la pena dejar el poema en su lengua y no traducirlo, debido a que se pierde mucho de este poema al trasladarlo a otra orilla o bien a otra lengua. Por otro lado, traducir es algo hoy, es una necesidad hoy. Es una necesidad imperante y es muy importante proceder a la traducción. ¿Por qué? Porque la poesía, por ejemplo, o la literatura no deja de ser un elemento fundamental de la cultura de un pueblo. Y si realmente yo no transmito esta cultura mía al otro, pues por supuesto las barreras y las fronteras van a seguir existiendo entre dos culturas diferentes.
Desafortunadamente, cuando ignoramos al otro, cuando no conocemos al otro, los prejuicios son negativos. Con lo cual es imperante, es necesario, es obligatorio acercarse al otro, es decir, conocer al otro y darse a conocer al otro. De esta manera los obstáculos, los prejuicios irán desapareciendo y habrá una forma de hermanarse y acercarse los pueblos, porque al fin y al cabo la poesía es la cultura del pueblo. Yo estoy muy satisfecho por haber traducido esta antología de Abul Qasim Chebbi o la otra antología de la poesía tunecina, y estoy muy contento porque han llegado hasta América. Se están estudiando poetas tunecinos a través de esos trabajos en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en México y sobre todo en España, porque la poesía tunecina se ha convertido en una materia de investigación en muchas memorias de másteres que yo mismo estoy dirigiendo desde Túnez a alumnos de aquí. Todo esto, a pesar de mi opinión sobre la traducción, estoy satisfecho en este aspecto. Pues en la intervención de hoy voy a intentar hacer un pequeño esbozo histórico sobre la importancia de la traducción y cómo la traducción a través de los siglos siempre ha sido fundamental y elemento muy interesante a la hora de hablar de interculturalidad. La última parte la dedicaré a algunos puntos concretos o a los obstáculos que he encontrado en la práctica, hablando por supuesto de mis trabajos. Pues la lengua, la lectura y la traducción son la ampliación del mundo personal, desarrollan la fantasía y la sensibilidad y permiten conocer vidas y compartir sentimientos que han perdurado salvando las barreras del tiempo y el espacio. Los mensajes de la historia de la literatura y su traducción, fijados mediante la escritura, llegan hasta el lector y ensanchan su mundo, poblándolo de vidas y vivencias ajenas que enriquecen su experiencia personal. No hay medio de comunicación más potente. La lengua y la traducción amplían nuestro campo de conocimiento, nos ayudan a disfrutar, a comprender los textos y a comprender sobre todo a los demás. Para el desarrollo de la lengua y de la cultura tienen una singular importancia y resulta indispensable la labor del traductor. La mayoría de los autores clásicos citados fueron conocidos en Occidente gracias a la traducción de los árabes. En la Bagdad del siglo X, los lectores de árabe tenían el mismo acceso a Aristóteles que los lectores de inglés hoy día. Todo esto sucedió gracias al movimiento de traducción durante el califato abbasí, que comenzó en la segunda mitad del siglo VIII. Impulsado desde el más alto nivel, incluso por el califa y su familia, este movimiento buscaba importar la filosofía y la ciencia griega a la cultura islámica. Desde la antigüedad tardía hasta el auge del Islam, el griego había sobrevivido como la lengua de la actividad intelectual. Los intelectuales musulmanes vieron también en los textos griegos una fuente para defender y entender mejor su propia religión. Uno de los primeros en abrazar esta posibilidad fue Al-Kindi, designado tradicionalmente como el primer filósofo que escribió en árabe. Murió en el año 870 después de Cristo. En esta tarea de traslación, el traductor ha de tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, Aristóteles usa la palabra griega eidos para referirse tanto a forma, es el caso de las sustancias que están hechas de forma y materia, como a especie. El humano es una especie que se encuentra en el género animal, pero en árabe, al igual que en español y en alemán, existen dos palabras diferentes. En árabe la forma es shekel y la palabra senef se refiere a especie. Por lo tanto, el traductor árabe debía decidir cada vez que se encontraba con la palabra eidos
cuál de estos conceptos tenía en mente. Aristóteles a veces era obvio, como otras no, cuando Al-Kindi trata de establecer la identidad del primer principio en Aristóteles. Al-Kindi sabía algo que muchos olvidan en nuestros días, que traducir una obra filosófica puede ser una manera poderosa de hacer filosofía, si lo sabían los que formaban las escuelas de traductores. Haciendo un paréntesis de las antiguas escuelas árabes, en Occidente tiene singular la Escuela de Traductores de Toledo, aunque no falta quien ha negado su existencia. Con este nombre se designa en la historia desde el siglo XIV a los distintos procesos de traducción e interpretación de textos clásicos greco-latinos alejandrinos que habían sido vertidos del árabe o del hebreo a la lengua latina. Se sirven para ello del romance castellano o español como lengua intermedia. La conquista en 1085 de Toledo y la relación de los reyes leoneses y castellanos, cristianos con musulmanes y judíos facilitaron este comercio cultural que permitió el renacimiento filosófico, teológico y científico, primero de España y luego en todo el Occidente. En el siglo XII, la Escuela de Traductora de Toledo vertió textos filosóficos y teológicos. Domingo Guandesalvo interpretaba y escribía en latín los comentarios de Aristóteles escritos en árabe que el judío converso Juan Hispalense le traducía al castellano. En la primera mitad del siglo XIII esta actividad se mantuvo, por ejemplo, reinando Fernando III, rey de Castilla y de León, se compuso el libro de los 12 sabios, resumen de sabiduría política y moral clásica pasada por manos orientales. A partir de 1085, año en que Alfonso VI conquistó Toledo, la ciudad se construyó en un importante centro de intercambio cultural. El arzobispo don Raimundo de Sauvitat quiso aprovechar la coyuntura que hacía convivir en armonía a cristianos, musulmanes y judíos, auspiciando diferentes proyectos de traducción cultural. Por otra parte, con la fundación de la Estudia de Palencia y de Salamanca por Alfonso VIII y Alfonso IX respectivamente, se había propiciado ya una relativa autonomía de los maestros y escolares respecto a las escuelas catedralicias. Alfonso X el Sabio alentó el centro traductor que existía en Toledo desde la época de Raimundo de Sauvitat, que se había especializado en obras de astronomía de leyes. En el campo de la semiótica, la noción de traducción supone una equivalencia de enunciados, de los cuales uno es la transformación de otro. Traducir un texto de una lengua a otra consiste en tomar el sentido de un enunciado y reproducirlo en otro enunciado, en una forma significante distinta respecto a la del primero. La traducción, aunque aparentemente parezca un proceso más sencillo que la adaptación, tampoco está exenta de riesgos, ya que la mayor parte de las veces supone la producción de un texto nuevo, construido en un sistema semiótico distinto del original. Y aquí nos hacemos un interrogante: traducir el texto se trata de trasladar o recrear. La traducción es un simple ejercicio de pasar un contenido de una lengua a otra, o bien se trata de recrear un poema con un nuevo ropaje adecuado a la lengua de traducción o a la lengua receptora. Las traducciones, recreaciones y adaptaciones han generado un proceso particularmente rico en el que están implicados no solamente procedimientos enunciativos, sino también estéticos y técnicos. Para explicar este proceso se ha recurrido a conceptos como los de intertexto, transcodificación, interpretación, transtextualidad, transducción, etc., originando en algún caso una auténtica Babel terminológica. El sistema modelizador secundario defendido por Lotman supone que el arte y también la traducción
es una segunda lengua y se sirve de forma creadora de la lengua natural como de un material que hay que reestructurar. El concepto de intertexto o intertextualidad propuesto por Julia Kristeva, Arrivé y Todorov y Genet, entre otros, intenta precisar este tipo de reestructuración que se produce en la traducción. Para Kristeva, todo texto se construye como un mosaico de citaciones, todo texto es absorción, traducción y transformación de otro texto. Final de cita. Todorov parte de esa misma concepción de intertextualidad, afirmando que el discurso mismo no es una unidad cerrada. Genet propone una teoría modal inscrita en el campo de la transtextualidad, en la que distingue intertexto, paratexto, metatexto, architexto e hipertexto. El punto de vista común de estas investigaciones descansa en la idea de que todo discurso se reproduce en otro discurso y de que toda lectura se erige en un espacio discursivo. Umberto Eco formula esta tesis y la aplica a la traducción, es decir, a un lenguaje que habla otro lenguaje preexistente. Umberto Eco, en su obra Lector in Fábula, y más tarde en Los límites de la interpretación, sostiene que la lectura, la producción, la interpretación y la traducción están ligados al proceso de cooperación. Eco defiende el papel activo del intérprete en la lectura de textos dotados de valor estético. En escritos posteriores se ha extendido sobre la idea de Peirce de una semiosis ilimitada. En su aportación al Congreso Internacional sobre Peirce de la Universidad de Harvard, intentó demostrar que la noción de semiosis ilimitada no conduce a la conclusión de que la interpretación carezca de criterios. Se suele pensar que una traducción consiste en sustituir palabras y frases de la lengua A con palabras y frases de la lengua B, que, en cierta medida, le sean equivalentes. Dice Umberto Eco, Aristóteles entre Averroes y Borges, he publicado hace algunos meses un libro dedicado a la traducción, y lo primero que puse en duda es esa pretendida equivalencia, ya que no hay sinónimos absolutos. Vale decir que no existen sinónimos absolutos y que la noción en la que se apoyaban los traductólogos ingenuos de otra, la de la equivalencia absoluta del significado, es muy discutible. Una dificultad, por ejemplo, que se encuentra en la traducción del español al francés es la de identificar el género de ciertos personajes. El idioma español es diferente, ya que los pronombres personales pueden omitirse sin deteriorar la calidad del texto. Sin embargo, surge un problema cuando tenemos que traducir al francés. El francés, a diferencia del español, aunque todas son lenguas romances, exige el uso de pronombres. Grosso modo, dice Ortega en su ensayo, puede hablarse de dos tipos de traducción: la de la lengua poética y la de la lengua de los tratados y ensayos científicos, que al ser puramente denotativos resultan más fáciles de traducir. Dada la actualidad, voy a referirme muy brevemente a Javier Marías, traductor, y a su relación con Jacques Derrida. Si Marías recibió el premio del Ministerio Español por su traducción de Laurent Stern, Derrida es todavía hoy conocido por su traducción de El origen de la geometría de Husserl, por la cual recibió el premio más importante de epistemología moderna en 1962 y especialmente reconocido por la extensa introducción que añadió. Es decir, ambos son teóricos de la traducción y traductores. Para los dos, la traducción es productora de sentido. El traductor, al encararse con su tarea, siente el texto original como una ausencia. Lo que cuenta para él y para su labor es la ausencia de ese texto en su lengua. En la
llamada lengua receptora y por ende en el sistema de pensamiento de dicha lengua. El traductor no reproduce, no copia, no calca. Plasma siempre por vez primera una experiencia única, irrepetible y intransferible. Crea en su lengua lo que en el original se encuentra en otra lengua. Por tanto, desde la perspectiva de Derrida y Marías, como desde la estética de la recepción de Husserl, Jaus y de otros representantes de la Escuela de Constanza, así como desde la teoría de los polisistemas de la Universidad de Jerusalén, siempre que se siga un método, no pueden condenarse ningún proceso de traducción o de transcodificación apelando a la fidelidad del texto. No siempre la traducción muy fiel, sobre todo de poesía, es la mejor. Y repito, no siempre la traducción muy fiel, sobre todo de poesía, es la mejor. La traducción, al reproducir o recrear otra lengua, es también una fuente de enriquecimiento de la cultura. Hay que salvar las fronteras que se ponen entre la filosofía y la traducción. De hecho, ha habido una especie de debate tradicional entre filólogos y filósofos como el que suscitó Edgar, al que algunos filólogos acusaban de inventarse el griego. Hay grandes nombres de la filosofía del siglo XX que comenzaron por la traducción. Derrida traduciendo a Husserl, por ejemplo. Otros comenzaron primero la investigación filosófica, como Javier San Martín, y después tradujeron al mismo Husserl para cimentar su antropología filosófica. La traducción, a la vez que contribuye al enriquecimiento cultural y a la universalidad, está afirmando la singularidad de cada cultura y de cada individuo. La traducción es la mostración de la disimilitud de lo similar, por utilizar el título de un libro de Víctor Šklovský. Como digo en la introducción a mi edición y traducción en español de poesía esencial, a través de la traducción podemos garantizar y consolidar las vías de comunicación entre los diferentes pueblos y culturas. De esta forma, la poesía llega a la universalidad, deshaciendo barreras geográficas y lingüísticas y asegurando además la mundialización de la literatura. Siguiendo a Benjamín, si incluso entre las lenguas en las que resulta evidente el parentesco, como sucede entre las diversas lenguas románicas o entre las diversas lenguas eslavas, existen notables diferencias entre la traducida y el original. Estas diferencias resultan más significativas cuando se trata de dos lenguas con distinto origen, como es el caso del árabe y el español, distinta evolución, distintas grafías, como sucede entre efectivamente mi lengua y el español. La conveniencia e incluso la necesidad de la traducción por encima del origen o de la familiaridad suprahistórica se funda más bien en el hecho de que ninguna lengua es autónoma o es autosuficiente, aunque tenga su propia identidad, sino que necesita de las demás para completar la forma y el contenido que se intenta expresar. Una vez más, se hace imprescindible recurrir a la autoridad, aún porque sus teorías sobre la traducción han sido plenamente confirmadas y conservan una gran pervivencia en la actualidad. Toda traducción implica en el traductor, además del conocimiento perfecto de las lenguas en cuestión, una determinada cosmovisión, una imagen o visión general de la existencia y de la realidad de su entorno, de la sociedad o cultura, de los mundos que se ponen en conexión y se trasvasan su información, y por supuesto determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones de los ismos. Así, las lenguas no solo trasvasan sus mensajes y formas expresivas a otras lenguas, sino que se enriquecen, se perfeccionan y complementan.
Si es cierto que en la traducción se hace patente el parentesco de los idiomas, conviene añadir que no guarda relación alguna con la vaga semejanza que existe entre la copia y el original, dejando de lado lo histórico, donde debe buscarse el parentesco entre dos idiomas. En todo caso, ni en la semejanza de las literaturas, ni en la analogía que puede existir en la estructura de sus frases. Todo el parentesco suprahistórico de dos idiomas se funda más bien en el hecho de que ninguno de ellos por separado, sin la totalidad de ambos, puede satisfacer recíprocamente sus intenciones, es decir, el propósito de llegar al lenguaje puro. Precisamente, si por una parte todos los elementos aislados de los idiomas extranjeros, palabras, frases y concordancias, se excluyen entre sí, estos mismos idiomas se complementan en sus intenciones. Derrida traduce lo que Benjamín llama intraducible como lo intocable, lo intangible. Lo intocable es lo que fascina y orienta el trabajo del traductor, aquello que queda del texto cuando hemos extraído su sentido comunicable. El autor del libro de los paisajes, en un sentido distinto pero complementario de Pettecini, afirma en la tarea del traductor que la ley de la traducción no expresa la equivalencia y la sustitución, sino antes bien la conexión de vida. Y la conexión es parentesco, es proximidad, es distancia, pero trasciende las distancias. Es, en definitiva, historia. Se trata de un pensamiento que completa en la obra de arte, en la época de su reproducibilidad técnica, el modo bajo el cual se organiza la percepción humana, el medio en el que ésta se desarrolla, está condicionado no solo natural, sino también históricamente. Todo parentesco suprahistórico de dos idiomas se funda más bien en el hecho de que ninguno de ellos por separado, sin la totalidad de ambos, puede satisfacer recíprocamente sus intenciones. Las lenguas no son extrañas entre sí, sino a priori, y prescindiendo de todas las relaciones históricas, mantienen cierta semejanza en la forma de decir lo que se proponen. Ahora bien, el parentesco entre los idiomas aparece en una traducción de manera más intensa y categórica que la semejanza superficial e indefinible de dos obras literarias. La fidelidad y la libertad son los conceptos tradicionales que intervienen en toda discusión acerca de la traducción. Estos conceptos ya no parecen servir para una teoría que busque en la traducción otra cosa distinta de la reproducción del sentido. A decir verdad, su empleo tradicional considera estos conceptos en discrepancia permanente. La fidelidad de la traducción de cada palabra aislada casi nunca puede reflejar por completo el sentido que tiene el original. Por eso son absolutamente pertinentes las ediciones bilingües de las obras. Esta semejanza en la diferencia puede interpretarse como la obligación del traductor de reunir culturas diferentes y no eliminarlas. Hay que conseguir la semejanza procurando mantener intactas y íntegras sus respectivas identidades. La traducción siempre comunicación, diálogo con el otro y no su asimilación, su integración o su rechazo. Traducir no es acoger al extranjero quitándole toda posible marca de extranjería, toda marca de alteridad. En todo proceso de mediación entre culturas que se precie, no se trata de asimilar, integrar o rechazar la cultura, sino de traducir esa misma cultura y no otra entre dos o más identidades. Como dice Batman, la traducción es el cruce de un río entre las orillas de dos culturas diferentes. Repito esta cita de Batman. La traducción es el cruce de un río entre las orillas de dos culturas diferentes. Esta es la grandeza de la traducción, como en el título citado del formalista ruso Víctor Shklovsky, favorecer la disimilitud de lo similar.
Y a la inversa, es que lo que se favorece también en este encuentro, conseguir la comunicación y comunión de culturas e identidades distintas y distantes, utilizando lo que nos une a todos, el ser seres erigidos por la palabra o por logos, como decía Aristóteles. Y ahora me voy a referir a algunos puntos concretos de las traducciones que he realizado. Como decía nuestro amigo Basilio, este es el poeta que forma parte de la memoria colectiva de cada tunecino. Es un poeta donde confluyen dos extremos. Es el poeta del amor y a la vez es el poeta de la rebeldía y de la revolución. Mantuvo viva la esperanza del tunecino durante la colonización francesa a Túnez. Es el mayor poeta a pesar de morir a los 25 años, dejando 120 poemas largos. Es Abul Qasim Shebi, cuyos versos, como decía Basilio, se convirtieron en el emblema o el eslogan de la revolución en todo el mundo árabe. Entonces, traduje casi 22 poemas de los más significativos de su poesía. Es complicado, luego pues la misma experiencia o el resultado de esta traducción me llevó a traducir 60 poemas de 16 poetas que yo llamo 100 años de poesía tunecina, y al fin y al cabo, si la poesía es la cultura o la historia, le llamo también 100 años de historia tunecina. Son 4 décadas, la década de la colonización, la época de Bourguiba, la época de Ben Ali, luego la revolución y la post-revolución. Son 60 poemas de 16 poetas traducidos y están en ambas lenguas. Esta experiencia, la verdad, es muy importante y es curiosa, y es una lucha que vive uno entre dos idiomas. O sea, cada idioma intenta seducir frente al otro. Es una experiencia muy, muy buena que vive el traductor. Yo no voy a entrar en detalles técnicos sobre la teoría de la traducción y las varias escuelas, simplemente decirles que aquí he tenido en cuenta 2 criterios muy claros y fundamentales para mí. El primero es la fidelidad al mensaje del poeta. ¿Qué quiere decir? Porque cada poema es un mensaje. En cada poema el poeta quiere transmitir un mensaje. Hay que ser fiel y saber transmitir este mensaje al otro. El segundo criterio que he intentado conservar, y es que al llegar el poema traducido al otro, tiene que llegar un poema y no otra cosa, no otro tipo de texto. Si el poema traducido no llega al otro como poema, mejor romper el papel y tirarlo a la basura y dejarlo en su lengua original. El poema traducido tiene que llegar al lector de la lengua receptora como poema, conservando lo esencial que es, como decimos en árabe, ar-ruh al-sha'riya, que es el espíritu poético del poema, que son los rasgos poéticos. No hablo de los rasgos lingüísticos o semánticos o otro tipo, no, sino los rasgos poéticos, porque muchos textos que leemos, tanto traducidos como no suenan a poesía. Puede ser cualquier cosa menos poesía. En este sentido, yo opino que un traductor de poesía tiene que ser un lector bueno de la poesía. Tiene que ser un lector ideal de poesía. Tiene que ser amante de poesía. Y, ¿por qué no, un poeta? Porque un poeta puede garantizar los recovecos y los detalles que otra persona no puede ver o no puede, porque no tiene los criterios críticos y el ojo o el espíritu poético de un poeta. Pues para mí, traducir poesía es de lo más complicado que puede existir. Aquí he sufrido mucho, pero a la vez he disfrutado un montón, cuando realmente he vivido esta lucha entre 2 idiomas. Y el idioma, al fin y al cabo, como decía antes en esta parte teórica, no son palabras, sino es cultura. O sea, debemos
debemos descifrar y conocer los componentes culturales de la lengua a la que vamos a traducir. Nunca se trata de buscar equivalencia o bien trasladar un contenido a base de una palabra y buscar su equivalente en la otra lengua, sino todo un proceso cultural, todo un proceso donde el traductor debe entonces percatar este espíritu que tiene que ir a, como decía un amigo mío tunecino, dice: lo que estamos haciendo los traductores es permitir que los espíritus puedan huir de la lengua original y buscar morada en la lengua receptora. Ayudamos los poetas al espíritu a huir para trasladarse y buscar morada, pero bien, en la otra lengua receptora. Otra experiencia también he vivido, es decir, a la inversa en ese sentido, he traducido 3 o 4 obras de poesía española a la lengua árabe. Porque mi objetivo en esta tarea o labor traductora, como decía antes, es dar a conocer, y es una gran satisfacción cuando vea, por ejemplo, que al propio Basilio, nuestro amigo, ya es conocido por unos versos preciosos que compuso sobre la reina Dido o sobre otros personajes mitológicos como Ulises, como Pigmalión, cuya obra yo la considero como una obra maestra, donde se ha basado en fragmentos históricos y dio mucho de sí mismo basándose en la ficción poética para presentarnos esta obra maestra que hemos traducido últimamente, y esta obra está leída. Basilio es conocido sin ser conocido directamente, sino que su poesía se lee en Túnez y estoy tan seguro que llegará también a otros países árabes, y es uno de los favores y de las ventajas que tiene la traducción, es decir, darnos a conocer y permite que viajemos sin movernos de nuestra casa y de nuestro sitio, es decir, nuestra poesía irá descubriendo nuevos lectores en otra cultura. Y al fin y al cabo es una forma de hermanar, de acercarnos, porque nuestro hermanamiento se basa siempre en el conocernos. Si no nos conocemos, no podemos hermanarnos, no podemos entablar ningún tipo de relación. Para conocernos, la poesía puede ser un elemento fundamental que nos permite este lujo. Otros poemarios en español también que he traducido últimamente a nuestro amigo José Manuel Lucía Mejías, una obra poética que salió hace un mes, entre otras. Total que ha sido una experiencia diversa entre traducir del español al árabe o del árabe al español. Pero muchas veces en un artículo que publiqué, parece que fue el año pasado, en Bradamante, que es una revista de mucho prestigio que dirige nuestro amigo Basilio, muchas veces el traductor se encuentra con un problema. Y voy a mencionar un solo caso. Este problema o obstáculos no viene a raíz de la incapacidad del lector, no. Por mucha incapacidad que pueda tener, yo las llamo palabras rebeldes. La palabra rebelde es que no hay manera de cogerla, por mucho conocimiento que podamos tener. En este artículo, y lo cito como ejemplo para no alargarme mucho, hablé en este artículo publicado con el título La traducción literaria entre la sujeción y la sedición del significado. El caso de la traducción del Quijote. Y cogí ejemplos del Quijote. Repito, no voy a hablar de dificultades o obstáculos a nivel semántico, léxico, fonético, a nivel de figuras, no, sino que es algo intraducible. Por ejemplo, si yo traduzco el nombre Don Quijote de la Mancha, lo voy a poner en árabe Don Quijote de la Mancha, vale. Traduciendo Don Quijote de la Mancha al árabe, ¿el árabe es capaz de transmitir al lector árabe la carga semántica del nombre español o no? Claro que no, porque Don Quijote de la Mancha en árabe, bueno, es cualquier nombre propio. Sí,
En cambio, teniendo en cuenta la semiótica de los personajes y la carga semántica de los nombres propios, sabemos que Don Quijote es un nombre cargado semánticamente. Don es la partícula honorífica que pone Cervantes a su personaje. Quijote viene de la raíz quejada o quisada. Luego quejada puede ser la armadura que cubría el muslo. Según Nebrija es un deseo amoroso. O sea, esta carga semántica, al pasar el nombre al árabe, se pierde. Y ese es uno de los problemas que tiene el traductor. Un lector árabe del nombre de Don Quijote es como decirle una silla, un cubo, una botella, o sea, no tiene ningún significado. Lo mismo pasa con el nombre Sancho Panza. Sabemos la carga semántica que tiene Sancho, el nombre Sancho y Panza. Al traducirlo al árabe Sancho Panza, pues no dice nada. Es un nombre seco y no tiene significado. Mientras que no sabemos como lector del Quijote que estos nombres son muy significativos. Pasa lo mismo para Dulce, Dulcinea del Toboso, para Rocino, Rocinante, etc. Entonces hay un problema en la traducción de los nombres propios. Más vale, para mi juicio, poner una nota a pie de página para explicar la carga semántica de cada nombre, y así el lector sabrá de quién se trata. Se trata de un nombre lleno de significados y no de un simple nombre propio que no dice nada. Otro problema que encuentro, viene también en este artículo, es la función del lenguaje. Sabemos que Don Quijote cuando escribe, Cervantes cuando escribe el Quijote lo escribe a principios del siglo XVII. Cuando realmente en este siglo se hizo el paso de la F arcaizante latina, fermoso, fermosa, a la H. En cambio, cuando Don Quijote habla, actuando como caballero andante, imitando a la novela caballeresca, vuelve al lenguaje arcaico. Y es una técnica, entre otras, que utiliza Cervantes para criticar la novela caballeresca imitándola. Es decir, Don Quijote imita incluso el lenguaje arcaico, vuelve al lenguaje del siglo XV, cuando actúa como caballero andante. Pues, ¿qué hago yo como traductor para transmitir este lenguaje arcaico? El árabe no dispone. La evolución histórica del árabe es diferente. Y no puedo, porque el árabe no me permite traer un árabe correspondiente al español arcaico que utiliza Cervantes, porque el lenguaje tiene en Cervantes más de una función. Es otro problema que tenemos cuando se dirige, cuando empieza a hablar con los molinos, o con los yangüeses, o con quien sea, vuelve siempre al lenguaje del siglo XV y vuelve al arcaísmo. Este arcaísmo yo no lo puedo reproducir en mi lengua árabe, que es otro problema, es decir, disminuye y nos hace perder una parte a la hora de intentar comprender la obra. Otro problema que también he detectado a la hora de traducir el Quijote al árabe, yo llamo la paronomasia y el juego de palabras. Cervantes utiliza la paronomasia y utiliza el juego de palabras, que tiene su propia explicación por motivos estéticos, por otros motivos, utiliza la paronomasia y el juego de palabras. Este juego de palabras yo no lo puedo traducir. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Dice: es mi parecer que el gordo desafiador, si es camón de monde, entre saque, pula y atilde, y saque se arroba de sus carnes. Yo traduzco al árabe: وعلى هذا فمن رأيي أن يقطع السمين المتحدي من لحمه وأن يكشطه ويسقله ويتخلص من حيث شاء من 6/4 من جسمه. Sí que he traducido el fragmento, pero en mi traducción se ha perdido este juego de palabras de escamón de monde, de entre saque, saque, entre saque, saque. Este juego de palabras, esta paronomasia, se ha perdido en el árabe. El árabe no me permite conservar este juego.
Entonces, es otro problema que encuentra el traductor. Otro ejemplo, dice Cervantes, cosas y casos acontecen a los tales caballeros. Árabe, إذا تقع لهؤلاء الفرسان مغامرات عجيبة لم يرى مثلها ولم يتوقعها أحد. Estoy tan seguro que he reproducido el significado igual, pero se ha perdido el juego cosas y casos, porque el árabe correspondiente no permite este juego, a pesar de que ahí está el significado. Otro ejemplo, como no hallé derrumbadero de donde despeñar y despenar el amo. Traduzco, ولم أجد هاوية ألقي فيها سيدي بعدما ألقيت في مثلها خادمي. Aquí, como decía antes, se pierde este parentesco a nivel del significante de los verbos despeñar y despinar, que son próximos de punto de vista significante, pero con sentidos totalmente diferentes. Y voy ya terminando. Ese me hace gracia, otro ejemplo del Quijote, cuando el lacayo le dice a Sancho: Sancho, sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. Y contesta Sancho enfadado: ¿cómo debe? Respondió Sancho: no debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha? Y más ahora que va rematado porque va vencido. En este fragmento, يقول لسانشو وهو يأكل أعتقد يا صديقي إلى آخره, vale, reproduzco el sentido, pero este doble significado del verbo deber no lo encuentro en árabe, que es bonito. Debe de ser loco. Y Sancho le contesta: no debe nadie a nada. Entonces Sancho va al otro sentido del verbo deber. Este juego se pierde y es una lástima, porque el árabe es incapaz de reproducir este juego de palabras. Y muchas gracias por su atención.